Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con la presencia en la revista de Opinión Democracia del doctor Hugo Espín, penalista experto en temas de seguridad. Lo invitamos para analizar el proyecto de ley que con el carácter de urgente en materia económica remitiera a la Asamblea Nacional el presidente de la República y que intenta, eso dice el proyecto, desbaratar las economías criminales. Proyecto que ha recibido algunas observaciones, que está en trámite en la Asamblea. La Comisión Legislativa emitió su informe para primer debate que se prevé para este viernes. Y con esas consideraciones doy la bienvenida al doctor Hugo Espín. ¿Cómo ve este proyecto? Y hablaremos uno de los temas que ha generado observaciones, como es el indulto presidencial anticipado, como señala este proyecto. Doctor Hugo Espín, muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Siempre un honor estar con ustedes y ante la digna audiencia. Bueno, yo creo que este proyecto de ley tiene una serie de aristas que tienen que ser debidamente analizadas. El tema de un proyecto económico urgente donde realmente se realizan una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la forma en la que se va a llevar adelante los procesos dentro de la parte disciplinaria administrativa, la prohibición de salida o de baja de militares y policías mientras dure este CANI, la determinación de un CANI, es decir, un conflicto armado no internacional dentro de los parámetros establecidos por el derecho internacional humanitario, justamente fija ciertos marcos que tienen que ser debidamente analizados, porque hay que tener diferenciado lo que significa un conflicto armado no internacional o un conflicto armado interno con lo que establece o con las condiciones que se establecen para una situación de delincuencia violenta, desenfrenada o estructuras criminales que están pugnando por espacios entre ellos, que hay una gran diferencia con lo que significa un conflicto armado no internacional. Doctor Espín, al desarrollar este proyecto hay temas como el artículo 11 que dice prohibición del reclutamiento forzado. Se prohíbe el reclutamiento para utilización de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se puede implementar esto? Bueno, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos ahorita, hoy como país, creo yo, es la falta de una política pública integral de seguridad. Pero yo creo que también las virtudes de este proyecto es que se empieza a concebir la seguridad no como un hecho simplemente de represión y persecución, sino de la necesidad de la integración de los diferentes ministerios para que hagan un aporte directo sobre los temas de segurización. Para ello, evidentemente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Deportes, tienen también un papel preponderante para evitar que los centros de educación sigan siendo, porque ya son sitios de reclutamiento de menores para temas como las pandillas, como el microtráfico, y en algunos casos inclusive reclutamiento para temas mayores como el sicariato. Doctor Espín, en este proyecto se habla de medidas específicas de seguridad. Claro, en el proyecto la declaración es loable, sin embargo, ¿cómo pasar del texto a la realidad? Dice, se pretende establecer un marco jurídico específico para enfrentar de manera contundente y eficaz a los grupos armados organizados y economías criminales que representan una amenaza grave y directa contra el Estado, el orden constitucional, la seguridad de la población y la economía formal. ¿Cómo implementar esto? A ver, la norma siempre puede ser declarativa, es decir, estructurar ya una condición de una amenaza para el Estado que genere una norma de segundo orden o reglamentaciones que permitan ya la implementación efectiva para el combate y estructurado de estas amenazas que han sido ya declaradas por el presidente de la República desde el periodo anterior. Cuando el Ecuador declaraba la existencia de un conflicto armado no internacional y la Corte Constitucional revocaba esa declaratoria, se generaba ya una pugna clara de que tiene que estructurarse adecuadamente la verdadera problemática que está afectando a la seguridad en el país. La primera de ellas es que efectivamente en el Ecuador no existe un solo sitio donde el Estado no pueda ingresar
que ese es un determinante para la existencia de un conflicto armado no internacional. La pertenencia de ciertos lugares o territorios a grupos delincuenciales en los que el Estado no puede ingresar, ¿sí? Y tiene o pierde la capacidad de ejecución. Aquí lo que nosotros hemos visto es que cada vez que el Estado toma la decisión de ingresar, lo hace. No ha habido un solo sitio donde el ejército no haya podido tomar control sobre el territorio ecuatoriano cuando ha habido la decisión política para hacerlo. No ha habido un solo sitio donde la policía, cuando ha tenido la decisión, no haya podido entrar, y lo han hecho. Hemos tenido zonas de mucha conflictividad, tanto en Guayaquil como en Durán, donde se pensaba que no podía entrar efectivamente 1 o 2 policías a pie. No pueden hacerlo, pero cuando se tiene la fuerza del Estado para tomar las acciones, se han hecho 500 desarmamientos en una noche, 1.500 policías desplegados para asegurar un barrio o una zona. Entonces, no ha habido, yo creo que estos elementos de un conflicto armado como tal. Sí hay fallas en el tema de inteligencia, sí hay fallas en la precisión de la ejecución de las acciones. No todo es terrorismo, pese a que estos grupos han actuado con que son acciones puntuales, que son consideradas como actos de terrorismo, como el uso de explosivos, como el ataque a los puertos, como el ataque deliberado a ciertas zonas urbanas para generar pánico, que sucedió en Esmeraldas, que ha sucedido en Machala, que ha sucedido en Guayaquil, en Durán, en Los Ríos, en general en varios puntos de Los Ríos. No se puede considerar estos hechos de terrorismo como tal con la estructura o con la generación de una estructura terrorista que pretende pugnar por el poder o destruir la institucionalidad del Estado como un ente regulador. Entonces, lo que nosotros vemos de aquí es que efectivamente hay una pugna por grupos de delincuencia estructurada, delincuencia organizada, que no es lo mismo, que tenemos grupos de delincuencia violenta, porque con las facciones o con la destrucción de las macroestructuras que teníamos antes bien definidas y que se manejaban dentro de las cárceles, hoy se han hecho facciones mucho más pequeñas y algunas de ellas extremadamente violentas, pero se ha logrado, por ejemplo, y hemos escuchado que en los últimos al menos 6 meses, 10 meses, desde que se tomaron acciones decisivas por parte del Estado, no han reducido las muertes violentas, pero sí la violencia de las muertes, porque recordemos que tuvimos ya una temporada al inicio del primer periodo del presidente Noboa, donde aparecían personas colgadas en los puentes, donde encontrábamos personas que estaban mutiladas, pedazos de personas que estaban dentro de maletas, de fundas, botadas por diferentes lugares, como marca de estos grupos de delincuencia. Entonces, esto se ha ido de alguna manera mermando, se han neutralizado cabecillas o blancos de alto interés para el Estado, se han establecido también ciertos perímetros donde se han hecho zonas de seguridad para ir reduciendo la conflictividad. Sin embargo, el país es un país que en este momento atraviesa un conflicto de seguridad importante, pero también atraviesa un conflicto de económico importante. Hemos vivido una época recesiva bastante extensa, prácticamente los últimos 5 años, desde el 2019 hasta el día de hoy. La economía ecuatoriana no ha sido muy favorable ni para las inversiones nacionales, peor para las extranjeras. Doctor Hugo Espín, el hecho de establecer el conflicto internacional, el conflicto armado no internacional o el conflicto armado interno, le obliga al Ecuador, que es lo que hemos escuchado, a someterse al derecho internacional humanitario. Así es, porque justamente para poder nosotros determinar que existe un conflicto armado no internacional, es decir, un conflicto armado interno, se tiene que estructurar ciertos elementos fundamentales que están ya fijados precisamente por el derecho internacional humanitario, por los tratados de Ginebra, donde los 4 tratados de Ginebra, donde se establecen las condiciones, las reglas del combate, qué es lo que se tiene que propender en la protección de la población civil, porque se entiende que existen facciones disidentes dentro del Estado que pugnan por el poder. A eso se refiere un conflicto armado no internacional. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de zonas liberadas como el Putumayo o el Alto Guayaga en el Perú, donde el Estado realmente no puede ejercer su presencia y donde existen grupos deliberantes como Sendero Luminoso, como las mismas FARC, los disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, donde habían conflictos donde el ejército con todo su poder no podía tomar control de ciertos territorios dentro del territorio colombiano. En el Ecuador eso no se da. Y por eso yo creo que la Corte Constitucional, en las 2 resoluciones emitidas,
medidas, deja clara constancia de que no se cumplen todos los elementos para un conflicto armado no internacional. Sí tenemos delincuencia violenta, sí tenemos una delincuencia desmedida, sí existe delincuencia común en todos los niveles que están actuando, que actúan con cierto grado de impunidad, y el tratar de combatir todo como terrorismo, todo como delincuencia organizada, también es un error, porque tenemos que ver que el día a día de los ciudadanos se ve afectado por el señor que sale a la calle y le roban el celular, el comerciante al que no puede mantener, que no puede vender más allá de las 5 de la tarde porque entran a asaltarle los locales, la persona que llama comida a su casa y llegan 2 delincuentes con los deliveries y asaltan el hogar. Es decir, cuando la delincuencia común va ganando espacios, ¿sí?, es un tema de inseguridad. Y a esa inseguridad tiene que dársele el nivel de respuesta necesaria. Y para eso la policía, porque esto es una responsabilidad de la Policía Nacional, tiene que actuar en la forma en la que ha venido haciéndolo, ¿sí?, pero con mayor eficacia. Es decir, no podemos hacer solamente pensar en operativos macro, sino en pensar en la verdadera conflictividad diaria. Y esto es una diferenciación. Y ahí creo que uno de los temas que también hay que tener claro es, yo no veo bien cuando un comandante general está haciendo controles en las calles, o cuando veo a un ministro con chaleco y casco, sí, parado al frente de las operaciones como si fuera un tema de... Esa es una tarea operativa, táctica de la fuerza pública, policía, Fuerzas Armadas. Y que está muy bien llevado a nivel de un mayor, de un teniente coronel para que maneje las operaciones. Tal vez un coronel por la jerarquía de la situación, que es un tema de conflictividad. Pero un general o un ministro no está para eso. Un ministro está para planificar, para asegurarse que la logística no haya fallado, que las operaciones se ejecuten de forma adecuada por los resultados que se ve en la documentación, en la estructura. En la guerra de Ucrania, uno de los peores errores que tuvo Rusia fue poner a sus generales al frente. Quienes revisamos un poco la historia militar, 18 generales murieron y se cayó prácticamente toda la avanzada rusa con la conflictividad que existe y el poderío de una nación como Rusia. Entonces, poner a generales al frente para hacer el trabajo de un subteniente no es dar el ejemplo y ponerse como una línea principal, sino es arriesgar una operación. Hay que tomar las dimensiones con la responsabilidad que corresponde. Y esto es igual cuando se maneja una política pública. Si nosotros queremos ver todo como terrorismo, el tema que se ha dado en el Ecuador es 85,000 detenidos, decía el ministro Reinberg, 3,000 se han quedado procesados. Entonces algo está mal. ¿Sí? Entonces a lo mejor lo que está pasando es que se está ejecutando detenciones sin poder judicializarlas, es decir, no hay los sustentos para poder hacerlo, porque una persona con tatuajes no puede ser procesada con nuestra estructura del Código Orgánico Integral Penal. Dentro del catálogo penal no existe el delito de estar tatuado con una figura representativa a una organización o que sea asignada a una representación, sea los lobos, tiguerones, águilas o cualquier otra forma de nombre asumida a un animal. No podemos decir que por eso este es un miembro activo o perteneciente. Hay que demostrar las estructuras. Y yo creo que una de las fortalezas que tiene la estructura policial es justamente poder determinar quién es quién dentro de una organización delictiva. Para eso es la inteligencia, para eso es la investigación, para eso es una fiscalía especializada. Porque si lo que vamos a hacer es tomar una foto de un tatuaje y ponerle 10 años de cárcel, o como dice la ley, 26 años en este proyecto de reforma, sí, algo como país estamos haciendo mal. Entonces tenemos que entender que no se puede perder el debido proceso, que es una garantía fundamental para todos los ciudadanos. Porque claro, cuando nosotros vemos de este lado del escritorio, creo que podemos decir, está bien que se aplique mano dura, pero ¿qué pasa cuando a un hijo nuestro que esté caminando en un control policial o militar le disparen, le digan que pertenecía a una estructura y no se puede hacer absolutamente nada porque solo tenemos 15 días para resolver si es que pertenecía o no pertenecía? ¿Sí? Entonces hay un tema que tiene que venir atado de la mano, ¿sí? La persecución de la criminalidad no puede significar el sacrificio de los derechos, del respeto a los derechos de los ciudadanos. El derecho del debido proceso es un derecho fundamental. El derecho a la presunción de inocencia. Este proyecto de ley violenta el derecho de presunción de inocencia de los policías y militares. ¿Y esto por qué? Porque se da un perdón anticipado. ¿A quién perdona usted? A la persona que es culpable. ¿Cuándo se otorga un indulto presidencial? Cuando ha recibido una sentencia. Cuando se han terminado todas las instancias judiciales y finalmente contra una sentencia ejecutoriada que establece la responsabilidad, el presidente puede otorgar este perdón.
Esto significa que se perdona la pena punitiva de la libertad, pero no la indemnización o reparación integral, porque esa persona es responsable por la comisión de un delito. Cuando ponemos un perdón anticipado, que entiendo que se lo hace de la mejor manera para darle tranquilidad a las Fuerzas Armadas y Policía de poder actuar, ¿sí? Lo que está haciéndose es que hoy establezca que hubo una política pública que permitió ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias, porque no va a haber un proceso para poder evidenciar que la policía, que los militares actuaron en el ejercicio de sus funciones específicas y dentro de los elementos de justificación que existe tanto para el uso de progresivo, o más bien dicho, para el uso legítimo de la fuerza, como lo establece el Código Orgánico del Uso Legítimo de la Fuerza, cuanto el propio Código Orgánico Integral Penal, que establece las exenciones de responsabilidad en el caso de que policías o militares en servicio activo o en el ejercicio de sus funciones neutralicen una acción violenta que cause heridas o la muerte al agresor, al delincuente. Entonces, nosotros cuando ponemos un perdón anticipado, en realidad no le hacemos un bien, porque en 20 años, seguramente, como ya lo hicieron en el caso de los combatientes de Alfaro Uribe, que después se convirtieron en luchadores sociales ante la visión de un gobierno, porque cambia el gobierno, cambia la política, y ahí va a abrirse nuevamente, como ya se hizo en el Ecuador, una comisión de la verdad, claro, y liderada por la propia Fiscalía, que contra sentencias ejecutoriadas abrió procesos y inició acciones con prisión preventiva contra generales en retiro y contra coroneles en retiro. Atrocidades. Procesos que hasta ahora están indeterminados, algunos indeterminados todavía, pero que para mí era una herejía jurídica desde todo punto de vista, cuando se habla del principio de seguridad, cuando ya existe una sentencia ejecutoriada y no hay nada que declare la nulidad, no se puede decir o atribuir a criterio del investigador que hay una grave violación de derechos y vamos para adelante formulando cargos. Claro, eso fue la Comisión de la Verdad en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que sacaron cinco grandes libros que los tenemos y los revisamos de lo que fue. Ahora, volviendo al señalamiento que ha hecho usted, doctor Ospin, en el artículo 26 que habla del indulto presidencial anticipado, dice que el presidente de la República podrá anticipar que indultará a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto, aun cuando su causa se encuentra en etapa de investigación, instrucción o juicio, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente en los siguientes casos, y establece los casos. Esta disposición no corre el riesgo de ser observada por la Corte Constitucional. Por supuesto, y además, como decía, no es un favor a los uniformados, más bien es lo contrario, los pone en riesgo. Declaro un indulto hoy, y en 10 años alguien revisará esa sentencia, ese indulto, y va a decir, no se cumplió con un procedimiento judicial, se estableció un perdón, es decir, el reconocimiento de que cometió una falta el policía, el militar, y por eso se le perdona la prisión, porque estábamos en guerra, porque estábamos en una guerra interna. Y por esa necesidad del Estado de mantener a sus combatientes en línea de fuego, ¿sí?, es lo que hizo que el presidente adopte un indulto para que se mantenga con esta moral en la tropa, que siga combatiendo, que no se retire del combate. Pero en realidad eso no nos hace ningún favor, más bien es lo contrario. Nosotros tenemos en la Constitución hoy, que debe ser reformada definitivamente, o deberíamos tener una verdadera constitución que no sea un largo libro orgánico, que es lo que tenemos hoy como constitución, pero tiene una de las virtudes que reconoce que, si bien es cierto, la policía y fuerzas armadas son instituciones jerarquizadas que se regularán por sus propias leyes y que se someten al sistema judicial, tienen que ser juzgados por jueces y fiscales especializados. Y hasta el día de hoy tenemos los títulos, el eslogan. Claro, la sala especializada de lo penal y penal militar, etcétera. Yo le pregunto por penal militar y penal policial, pero yo le pregunto a mis queridos y directos amigos jueces, ¿cuántos de ellos conocen una operación militar? ¿Cuántos de ellos conocen lo que significa una operación táctica o lo que significa un despliegue operativo o la diferencia entre un allanamiento con una incursión?
que es lo que establece la doctrina respecto de cómo manejarse en el caso de personas armadas con armas largas o pistolas versus lo que es el uso de explosivos, como granadas, que es lo que sucede el día de hoy cuando los militares o policías han entrado a las cárceles. Ya no han encontrado pistolas o armas artesanales, han encontrado fusiles de asalto y granadas y explosivos y minas Claymore, minas unidireccionales, que cuando uno ve esto dice, chuta, ¿contra qué nos estamos enfrentando? Efectivamente, una delincuencia, la delincuencia del narcoterrorismo, del narcotráfico, de la narcodelincuencia, evidentemente tiene la logística igual o similar a la que tienen las Fuerzas Armadas, que la unidad de élite de la policía. Por eso antes hubo la corte especializada, la corte militar y la corte policial. Con fueros, y tenían un fuero de policía y un fuero ordinario, es decir, un policía podía ser juzgado por los actos de servicio en el fuero policial, y pues los actos o las acciones como cualquier otro ciudadano por el fuero común. Pero el concepto que se tiene hoy día es la necesidad de especialización. El proyecto de ley establece los jueces especializados en conflicto armado, tal como existen los jueces anticorrupción. Entonces, bajo esa misma métrica, tenemos que definir hasta dónde llega o qué se va a considerar como un delito de conflicto armado. Claro, ¿y qué pasa el momento que termine el conflicto armado interno? Ojalá pronto, pero no es fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas normas establecidas para un conflicto armado interno? De hecho, dice, mientras dure el conflicto. Entonces, la propia ley dice que si el presidente mañana descalifica la existencia del conflicto y dice, hemos logrado bajar los niveles de muertes violentas, se da por terminar el conflicto armado. La ley automáticamente pierde su vigencia. ¿O esperamos la nueva reactivación de un conflicto? Entonces yo creo que hay ciertos errores de forma en esta ley, pero también hay unos de fondo que son para mí principales. ¿Cuáles, por ejemplo? El principal de ellos es definir por qué estamos en conflicto armado. Sí, lo que tenemos hasta ahora, lo que se ha evidenciado es los delitos de terrorismo están dentro del catálogo del Código Orgánico Integral Penal. Los delitos de delincuencia violenta, entre ellos el sicariato, entre ellos el boleteo extorsión o el boleteo extorsivo, que es el delito de extorsión como tal, está dentro del catálogo penal. Y si vamos un poco más allá, los delitos que se están dando en el día a día como delincuencia ordinaria, atribuida a estas estructuras criminales, siguen siendo delitos de delincuencia organizada, de asociación ilícita y de los demás que están contemplados dentro del catálogo penal, que no necesitarían la determinación de un conflicto armado interno. ¿Qué sí se necesita? Una política interna en relación a la violencia o el incremento de la violencia, la determinación de la despliegue y la jerarquización para que no tengamos los problemas que se dieron en Guayaquil, de que se hacen detenciones, de que después, por no entrar al proceso de judicialización, terminamos con el tema de los niños de Guayaquil, que si fueron delincuentes o no fueron delincuentes, que si tenían que ser llevados o no, que por qué les votaron. Entonces hay un procedimiento que está trastocado, y eso es evidente. Cuando nosotros vemos que se realizan 500 allanamientos y hay 4 casas en las que hubo resultados, hay un procedimiento trastocado, porque estamos criminalizando la pobreza y eso no es viable. Entonces tiene que haber una lógica de por qué vamos en contra de una casa, por qué se realizan esos allanamientos, que además en el proyecto de ley también nos faculta. En medio de este conflicto armado interno decretado por el presidente, ¿cómo entender el asesinato de los 11 militares en Alto Punino? Bueno, yo creo que ahí hay varias fallas. Hay una falla operativa evidente. Fuerzas Armadas salió a indicar que hubo un detenido por la filtración de información, lo cual es una falla en contrainteligencia militar, es una falla grave. Es más, cuando hay un despliegue de unidades especiales, no es un patrullaje, aquí estamos con un despliegue específico de una unidad especial que es los RECON. Es decir, no estábamos hablando de que entraba un grupo de voluntarios a ver qué es lo que pasaba en la selva, estábamos hablando de que fueron emboscados, una unidad especial, y esto obviamente conlleva una serie de elementos. ¿Pero qué dijo? ¿No hubo falla de inteligencia militar? ¿Qué está pasando con inteligencia militar? Evidentemente hubo falla, y de hecho debería haber responsables, pero ahí hay un tema que va más allá. ¿Por qué esperamos a que hayan 11 muertos en el lado militar para empezar las operaciones que en 5 días desmantelaron 16 campamentos mineros? 1.800 hectáreas, decían en un programa digital, me parece Visionarias, 1.800 hectáreas de una cabecera de uno de los principales ríos del oriente ecuatoriano, destrozadas por la minería ilegal, que se veían a simple vista, que tomó 2 años, y con fotografías satelitales de comparativas, durante 2 años se produjo la explotación. Hay una página en X me
me parece que es algo del gringo, que expone todos los días cómo las lanchas que circulan por los ríos ven en las cabeceras cómo se hace la explotación de minería ilegal. ¿Por qué esperamos a que hayan 11 muertos para empezar esta V de vendetta y la persecución contra quienes actuaron en contra de nuestros militares? Que yo no puedo decir que está mal, es lo contrario, es lo que se tiene que hacer, no permitir impunidad, pero ¿por qué esperamos a que se den estos eventos para empezar la persecución y neutralizar las economías de la minería ilegal? A propósito de su especialidad y conocimientos, ¿por qué en el país no se aplica a plenitud la política criminal que se estableció ya? Y que se entregó al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero no se ha podido viabilizar, establecer un sistema de política criminal. Bueno, yo creo que la primera falla que tuvimos es cuando nos alzaban un anillado de unas 200 páginas, creo, dice, esto es del Plan Fénix, pero no había ningún comandante de policía en el país que sabía cuál era. ¿Sí? Si no hay una socialización de las políticas públicas de seguridad, no hay políticas públicas de seguridad. Si no tenemos la claridad meridiana de qué es lo que quiere el Estado de cada una de las entidades, no tenemos una política pública de seguridad. Lo que se requiere es precisamente esto, es saber cuál es la obligación que tiene el alcalde, cuál es la obligación que tiene el intendente, cuál es la obligación que tiene el teniente político, cuál es la obligación que tiene el policía desplegado en calle, porque no podemos seguir teniendo policías en patrullaje viendo simplemente con presencia policial, o ver lo que hasta el día de hoy vemos. En las noches los patrulleros haciendo sonar las sirenas y dándose las vueltas con las luces para decir, por aquí pasamos. Eso no funciona. Eso nunca funcionó, ¿sí? ¿Por qué seguimos usando las mismas técnicas? Seguimos aplicando la famosa policía comunitaria. Nunca funcionó la policía comunitaria porque requiere más logística y medios de los que la policía no puede tener. Entonces hay que cambiar los sistemas, claro, aceptar las realidades, y ese es un problema serio. Claro, hicieron los subcircuitos en donde en un barrio tiene que apelar al otro barrio para que le atienda la policía. Bueno, esto debiera clarificarse y rectificarse. Ahora, doctor Espín, con esas consideraciones, ¿no cree que si vivimos un conflicto armado interno, el escenario principal y permanente no debe ser el Consejo de Seguridad Pública del Estado, en donde debe pedir cuentas? Falla la justicia, allí está el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué el presidente no lidera allí, no en un bloque de seguridad, no lidera el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE? De hecho, justamente la Corte Constitucional le recomienda que se haga esto y que se cree un consejo. Pero no hay para qué crear lo que ya existe. Entonces lo que se debería hacer es que se articule adecuadamente el Consejo de Seguridad. Allí están todas las autoridades, legislativo, Corte Nacional. Y ahí es donde se les necesita a los ministros, no con casco y chaleco, se les necesita ahí para que puedan hacer una evaluación cotidiana y decir, hemos hecho 30 detenciones. ¿Qué está haciendo Arcom? Está actuando contra la minería ilegal. No tenemos acciones sobre esto, se ejecutaron acciones. Esto es la inteligencia levantó esta información. Pasemos a la ejecución, a la judicialización. Fiscalía, intervenga, abra un IP, empiecen a hacer el barrido de lavado de activos. ¿Por qué no podemos? Es que es un absurdo para mí, perdónme, es un insulto a todos los ecuatorianos, de la inteligencia de los ciudadanos, decir que se han incautado 180 maquinarias que se terminaron de podrir al frente de la entrada del Tena, ¿sí? Producto de la explotación. En Yusupino, y se sacaron 180 máquinas. Y nunca hubo una trazabilidad para saber quiénes eran los dueños. Nunca hubo una expropiación. ¿Qué autorización le dio el gobierno local, etcétera? ¿Cómo es posible que no podamos saber quién era el importador? ¿Cómo llegaron esas maquinarias allá? Las maquinarias no llegaron rodando ni en helicóptero. Se pone un chip y se sabe qué hacen y a dónde van. Usted tiene un BIN, un número de identificación que tiene todas las máquinas y tiene un cerebro, una computadora a bordo, que es lo que se roban normalmente, que le permite identificar la maquinaria, de dónde viene, cuándo ingresó, quién es el responsable. Y a esos responsables deberíamos de hacerles responsables por el daño ambiental que ya ejecutaron. Entonces, cuando empezamos a hacer que la impunidad se neutralice, que ya no existe impunidad y que empiece a haber responsabilidades ulteriores, inclusive de jueces y fiscales que han permitido que esas máquinas se pudran cuando pudieron haber sido entregados a gobiernos locales, seccionales, a los famosos GATS, que tanto requieren que para hacer un proceso de adquisición de una máquina tienen que suspender las pequeñas obras que tienen en su comunidad. Pero tenemos máquinas pudriéndose en la entrada porque no se aplica la ley de extinción de dominio. Entonces, no es una cuestión, y ese es mi criterio final, no es una cuestión
Miguel, de llenarnos de leyes, de seguir creando leyes y reformas a las leyes, sino hacer que se cumplan. Y además entender que las responsabilidades, si Fuerzas Armadas se responsabiliza por las fronteras, ya no entra la droga. Y si las fuerzas policiales pueden actuar de la manera que tienen que actuar en todos los niveles de delincuencia, también se neutraliza el delito. Y si a eso llevamos adecuadamente los procesos de judicialización, empieza el engranaje de los operadores de justicia a andar en la línea correcta, a tener una llanta que se mueva. Hoy tenemos una llanta de hámster donde el hámster quiere correr y no se mueve para ningún lado. Y creemos que con cambiarle la llanta más grande, con eso va a moverse las cosas. No es así. Tenemos que ser más dinámicos. Yo creo que el presidente ha demostrado, ha dado claras líneas de que va a tomar acciones y que está tomando acciones y que va tomando iniciativas que no lo han hecho. Claro, con firmeza a otros 15 años atrás no se ha hecho nada de esto. Entonces, pero efectivamente, hay que hacerlo bien. Y yo creo que el presidente tiene la firmeza, tiene la decisión, tiene la capacidad política. Además, tiene una asamblea que le puede facilitar el que hayan reformas coherentes dentro de la legislación ecuatoriana y que permitan esa activación del sistema de justicia, pero también el sistema punitivo del Estado y de prevención que opere adecuadamente. Bien, muchas gracias al doctor Hugo Espín, experto en seguridad y penalista. 7:15 minutos, vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Stalin Andino, y el nuevo proyecto urgente en materia económica sobre la ley de contratación pública. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros.